ahí nos metemos de lleno en uno de esos temas que suenan literalmente a guión de película de ciencia ficción, Totalmente. pero que está documentado al 100%. Vamos a desempacar esto. Hablamos del Bohemian Grove. O el campamento bohemio, como se le conoce en español. Exacto. Y para quienes nos escuchan y siguen de cerca la forma en que se mueve el mundo de la política y las altas esferas, pues este es el momento perfecto para hacer esta inmersión analítica. Y tanto que lo es. Porque tenemos sobre la mesa una filtración masiva. Una que ocurrió este mismo año, este 2026, y que expone una lista completísima de los asistentes del año 2023. Una locura de lista, por cierto. Una locura. Y a esto le sumamos una cantidad enorme de fuentes, desde videos de análisis de la cultura de Internet de creadores como Dross Rotzank o Ricardo Carrera. ¿Que han cubierto el tema desde hace años? Claro, pasando por correos desclasificados por Wikileaks, estudios sociológicos muy serios sobre la élite y hasta testimonios recientísimos que literalmente han incendiado las redes sociales. Y también le damos un vistazo a la perspectiva bíblica que algunos críticos utilizan para analizar este lugar. Es una mezcla de fuentes fascinante. Lo es. Y nuestra misión en este análisis es separar los hechos que se pueden comprobar de las leyendas urbanas, porque la dicotomía central aquí es increíble. Sí, esa tensión entre lo normal y lo extraño. Exactamente. ¿Es este inmenso bosque californiano un simple retiro de verano? ¿Un lugar donde los multimillonarios van a tomar unas cervezas y relajarse? ¿O es el verdadero epicentro donde se toman en la sombra las decisiones que rigen el rumbo del planeta? Y es justo ese choque entre lo trivial y lo conspirativo lo que hace que este análisis valga tanto la pena. Totalmente. Porque cuando observamos el origen de este lugar, la historia tiene un giro irónico que es espectacular. A ver, cuéntame de eso. Porque yo estaba revisando las fechas y me sorprendió bastante. Claro, es que el Bohemian Club no empezó como una reunión de titanes de la industria, ni de políticos de alto nivel. Para nada. Se fundó allá por 1872. Hace más de un siglo. Más de un siglo y medio. Y se fundó en las oficinas del periódico San Francisco Examiner. ¿En un periódico? Sí, en un periódico. Sus creadores originales eran periodistas, músicos, actores, o sea, un grupo que realmente vivía ese estilo de vida bohemio. Buscaban un escape. Un refugio. Exacto, un refugio en la naturaleza para alejarse del bullicio de San Francisco, dejar fluir la creatividad y simplemente pasar el rato. Espera, a ver si entiendo. Entonces, ¿empezó literalmente como un campamento para artistas y escritores sin mucho dinero? Literalmente. Pero ¿cómo saltamos de un grupo de poetas recitando versos en el bosque a la reunión más exclusiva de la élite global? No tiene sentido. Bueno, es un caso clásico de la atracción por el capital cultural. Fíjate que los hombres de negocios y los banqueros adinerados de San Francisco querían el prestigio. Ah, querían el roce social. Exactamente. Querían la diversión de codearse con estos artistas, que eran los bohemios originales. Así que empezaron a unirse al club aportando el financiamiento que, la verdad, se necesitaba para comprar tierras y expandirse. Claro, los artistas tenían la cultura, pero no el dinero. Y los banqueros tenían el dinero. Entonces, poco a poco, el poder adquisitivo eclipsó por completo al arte. Los bohemios originales terminaron siendo una minoría absoluta en su propio club. ¡Qué ironía! Sí. Y el club se transformó en un bastión del poder y la riqueza extrema. Lo único que conservaron fueron las excentricidades teatrales y artísticas de sus fundadores, pero ya como una especie de tradición nostálgica. Es una ironía tremenda. Básicamente, Wall Street y Washington compraron el Club de los Artistas. Así fue. Y viendo los datos actuales, la exclusividad que manejan hoy en día es absoluta. Estamos hablando de un terreno inmenso de más de 1.100 hectáreas. Son como 2.700 acres de bosque. Una barbaridad de terreno. Está a unas 50 millas al norte de San Francisco, en Monte Río, California, y está escondido entre un imponente bosque de secuoyas gigantes. El nivel de hermetismo es casi total. Impenetrable. Totalmente. No tienen página web para admisiones, no hay un correo de contacto, entrar es estrictamente por invitación, y la lista de espera puede durar décadas. Décadas enteras. Y además mantienen reglas que, bueno, parecen sacadas del siglo XIX. Sí, es un club exclusivamente para hombres. Las mujeres y los menores de edad solo pueden entrar de visita durante el día. Así es. Pero bajo ninguna circunstancia tienen permitido pasar la noche ahí en el campamento.
Y la gente que realmente logra quedarse a dormir ahí, pues conforman una especie de catálogo histórico del poder mundial. Nombres pesadísimos. Pesadísimos. En las primeras décadas tenías a figuras de la literatura como Mark Twain. ¡Wow! Luego pasamos a íconos del periodismo como Walter Cronkite y a estrategas geopolíticos muy polémicos como Henry Kissinger. Todos en el mismo bosque. Todos ahí, pero el peso real, el verdadero músculo, se nota con los presidentes de los Estados Unidos. Herbert Hoover, Richard Nixon, Ronald Reagan, George H.W. Bush. Todos ellos pasaron por esas secuelas. Hay una fotografía muy famosa en los archivos de la investigación. Una de 1967. Ah, la foto de Nixon. Esa misma. Donde se ve a Nixon y a Reagan sentados juntos, súper relajados, mucho antes de que cualquiera de los dos llegara a la presidencia. Es una imagen poderosísima. Es como si ese bosque actuara como una sala de espera VIP para la Casa Blanca. Una antesala del poder. Y eso nos lleva directamente a la explosiva filtración de este año, del 2026. Exactamente. Un periodista estadounidense independiente logró sacar a la luz una lista con unos 2,000 nombres. Y todos correspondientes al campamento del año 2023. Al revisar esa lista yo quedé impactada. La concentración de influencia en un solo espacio resulta abrumadora. Es que no es normal. No lo es. No se trata solo de un partido político o de un solo sector económico. Tienes al ex CEO de Google, Eric Schmidt, mezclándose con figuras súper conservadoras como Charles Koch. Una mezcla de ideologías enorme. ¡Gigante! Tienes al magnate de los medios Michael Bloomberg, al presentador de televisión Conan O'Brien. Hasta actores. Sí, a Clint Eastwood. También a políticos como Paul Pelosi. E incluso a Clarence Thomas, juez de la Suprema Corte de los Estados Unidos. Que eso ya son ligas mayores. Y por si fuera poco, están los dueños de equipos deportivos gigantes como los San Francisco Giants y los Oakland A's. Es una mezcla de todos los sectores que controlan la economía, la tecnología, las leyes y el entretenimiento. Todos convergiendo en un campamento a mitad de la nada durante el mes de julio. Exacto. Y esa mezcla de sectores es crucial para entender el fenómeno. Durante un poco más de 2 semanas, convergen ahí líderes militares, directores de agencias de inteligencia y hasta realeza europea. De todo un poco. De todo. Pero el interés del público no radica únicamente en la lista de invitados. Lo que realmente genera horas y horas de análisis en canales de misterio como los que mencionabas de Dross o Ricardo Carrera, es lo que supuestamente hacen una vez que las puertas se cierran. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Sin duda. Porque este campamento, al que asisten entre 2,000 y 2,500 miembros, no arranca con un simple brindis de bienvenida o una cena formal. Para nada. Comienza con una ceremonia nocturna que parece sacada de una película de culto. Se le conoce como la cremación de las preocupaciones. Cremation of care, en inglés. Exacto. Imaginemos la escena por un momento. Estamos en medio del bosque, de noche. Frente a los asistentes se levanta una estatua de concreto con forma de búho. Un búho de 12 metros de altura. Enorme. Construida por ahí de 1929, si no me equivoco. Así es. Y estos hombres que de día dirigen gigantes tecnológicos y naciones enteras, de repente se ponen túnicas largas. Hay antorchas, Cánticos. cánticos, música dramática, fuegos artificiales. Y el clímax absoluto de la ceremonia consiste en prenderle fuego a una efigie. Una figura humana de paja que representa, según dicen, las preocupaciones del mundo exterior. Y es precisamente esa imagen la que divide todas las opiniones sobre el club, porque el Bohemian Club tiene una defensa muy clara, muy estructurada ante todo esto. ¿Cuál es la versión oficial de ellos? Ellos afirman que esta ceremonia no es más que una obra de teatro aficionada, una tradición excéntrica y completamente inofensiva. Una tradición de cuando eran artistas. Exacto. Argumentan que el simbolismo de quemar esa figura de paja es una herramienta psicológica súper básica para hombres que viven bajo un nivel de estrés inimaginable. Liberar la presión. Esa es la idea. Dejar atrás las tensiones del trabajo, relajarse, beber alcohol, actuar en pequeñas obras teatrales. Y como dicen algunos artículos que revisamos, en tono de broma, comportarse como niños grandes en un campamento. O sea, ir a orinar a los árboles sin que la prensa los juzgue. Pero seamos escépticos por un momento. No es posible que realmente sea solo eso,
Digo, una obra de teatro ridícula para hombres muy estresados que quieren jugar a ser parte de una sociedad secreta sin que signifique nada más profundo. Es una posibilidad, claro, pero la sociología nos ofrece una perspectiva muchísimo más analítica y profunda. En nuestra investigación encontramos el trabajo del doctor Peter Phillips. De la Universidad de Sonoma. Sí, de la Universidad de Sonoma, aquí en California. Él estudió a fondo la dinámica interna de este lugar y demostró que estos ritos sí ocurren, pero la verdadera revelación es su propósito subyacente. ¿Y cuál es ese propósito? La cohesión social. No se trata de adorar a un búho de piedra por razones esotéricas mágicas. Se trata de crear vínculos. Cuando juntas a los hombres más poderosos y calculadores del mundo, les quitas sus trajes a la medida, los vistes con túnicas y los haces participar en una ceremonia colectiva extraña, creas una experiencia compartida muy íntima. Los pones al mismo nivel. Exacto. Desmontas las jerarquías corporativas del mundo exterior y creas una hermandad. Esos ritos tienen el poder de forjar lazos de lealtad y de confianza que son sencillamente imposibles de replicar en una sala de juntas en Wall Street. Tiene muchísimo sentido. Si haces algo completamente fuera de lo común, algo casi ridículo, con otra persona, generas una conexión inmediata. Una complicidad absoluta. Y esto choca de frente con la regla principal del campamento. Porque hay un lema oficial del lugar, que por cierto está extraído de una obra de Shakespeare. Ah, sí, la frase de las arañas. Esa misma. Weaving spiders come not here. Que en español sería algo como arañas que tejen, no vengan aquí. Una metáfora bastante clara. Muy clara. Se supone que es una regla que prohíbe estrictamente hablar de negocios, prohíbe tejer redes de influencia o discutir política en el bosque. Pero sinceramente es como poner a 20 niños frente a un pastel gigante y decirles que no lo miren. Es ridículo pensarlo. Resulta casi imposible creer que pongas al ex CEO de Google, a un juez de la Suprema Corte y a un magnate de los medios alrededor de una misma fogata, con unas cervezas, sin que inevitablemente hablen sobre el futuro del mundo. Lo fascinante aquí es cómo ese contraste entre lo que dicen que hacen y quiénes son realmente actúa como un combustible inagotable para las especulaciones. Es la receta perfecta para la conspiración. Totalmente. Y para proteger todo este misterio, el club ha implementado un nivel de seguridad que rivaliza con instalaciones militares de alto nivel. De eso también hay muchos reportes. Sí, el perímetro está completamente blindado. Hay detectores de movimiento por todas partes. Cámaras infrarrojas, vigilancia constante con drones y un verdadero ejército de seguridad privada cuidando los límites del bosque. Nada entra y nada sale. Esa es la idea. Pero toda esa seguridad física impenetrable no sirve de mucho cuando choca contra la era de la información y la curiosidad masiva del Internet. Y ahí es exactamente donde la burbuja se rompe. Porque ese secretismo inaudito inevitablemente iba a ser desafiado. La primera gran grieta, y la más pública, fue la infiltración del periodista Alex Jones. Un evento mediático gigantesco. Histórico en este tema. Él logró colarse con una cámara oculta. Las fuentes varían un poco. Algunos reportes apuntan al año 2000, otros a publicaciones que se viralizaron en 2013. El punto es que grabó el ritual frente al gran búho. Con cámara en mano. Sí, y lo presentó al mundo entero como la prueba definitiva de que la élite estaba practicando oscuros rituales de tipo pagano. Eso catapultó al Bohemian Grove. Lo sacó de ser un oscuro secreto local de California y lo puso directamente en el centro de la cultura de conspiración global. Así es. Y la cosa no se detuvo en infiltraciones físicas al bosque. La presencia del club empezó a filtrarse en el ámbito digital y al más alto nivel gubernamental posible. Lo de los correos. Lo de los correos, exacto. En 2009, entre los miles y miles de documentos revelados por la plataforma Wikileaks, apareció un correo electrónico muy peculiar. Muy específico. Proveniente de la oficina de Hillary Clinton. Estaba dirigido a un individuo de nombre Louis Anselm, y en ese correo se menciona explícitamente al Bohemian Grove. Ahora bien, es importante ser objetivos aquí. Independientemente de si el tono del correo era serio o era una simple broma interna, como argumentaron algunos analistas. Que siempre es la defensa habitual. Claro, pero el mero hecho de que el club apareciera mencionado en comunicaciones desclasificadas del Departamento de Estado, pues validó las sospechas de muchos. Demostró que no era un simple mito urbano inventado por Internet. Es un lugar real que está en el radar de las esferas más altas del gobierno.
Completamente de acuerdo. Y fíjate que además de la tensión política, el análisis de las fuentes nos muestra una reacción fuertísima desde una perspectiva estrictamente bíblica o religiosa. Ese es un ángulo súper interesante. Sí, porque los analistas que interpretan los eventos del mundo a través de los textos bíblicos son, de hecho, algunos de los críticos más feroces de estas reuniones en el bosque. Ellos no ven una obra de teatro. Para nada. Al ver a la élite mundial quemando efigies humanas frente a una estatua gigante de un búho de 12 metros, no ven a un grupo de hombres relajándose, ven paralelismos directos con el paganismo antiguo. Claro, asocian todo esto con deidades cananeas. Exactamente. Traza conexiones muy directas entre la figura del búho y deidades antiguas como Moloch. A quien se le ofrecían sacrificios. Sacrificios rituales de fuego. Para quienes analizan esto desde una óptica teológica, los actos del campamento no tienen nada de inocentes. Citan pasajes muy específicos, como Efesios 5, versículos 11 y 12. Donde se advierte contra participar en obras de las tinieblas. Exacto, las obras infructuosas de las tinieblas. Y se señala la vergüenza de lo que se hace en secreto. El Bohemian Club, por su parte, siempre ha desestimado estas asociaciones de manera rotunda. Ellos dicen que el búho es solo un búho. Sostienen que el búho es un símbolo tradicional. Representa la sabiduría, el conocimiento, y que no tiene absolutamente nada que ver con Moloch ni con sacrificios paganos. Es una colisión frontal de interpretaciones. Lo que para unos es un simple símbolo de sabiduría, para otros es la representación de algo muy siniestro. Y esta tensión entre el secretismo extremo del club y la cultura viral, pues alcanzó un punto de ebullición insólito muy recientemente. El escándalo de las redes. Sí. Hablamos de un evento que sacudió todas las plataformas sociales y que, por supuesto, nosotros abordamos manteniendo una postura estrictamente neutral y apegada solo a la información que arrojaron las fuentes periodísticas. ¿Cómo debe ser? Nos referimos a las explosivas declaraciones del boxeador méxico-americano Ryan García. Es un caso que ilustra de manera perfecta cómo opera la información y la controversia hoy en día. Según los reportes que analizamos, García participó en un espacio de audio en X, lo que antes era Twitter. Un Twitter Space. Exacto. Y lo hizo junto al polémico Andrew Tate. En esa transmisión en vivo, frente a decenas de miles de personas escuchando en tiempo real, García afirmó categóricamente haber estado presente en el Bohemian Grove. Pero sus declaraciones cruzaron rápidamente la línea de una simple anécdota. Fueron mucho más allá. Muchísimo más allá. Aseguró haber sido llevado a ese bosque, dijo que fue atado y que fue obligado a presenciar abusos aberrantes contra menores de edad perpetrados por figuras de la élite que estaban ahí. Las acusaciones son de una gravedad absoluta. Y ojo, no solo se detuvo en contar el testimonio. García afirmó públicamente tener pruebas en video de lo que ocurrió allá adentro. Afirmó tener las pruebas en su poder. Y según su relato, el mero hecho de atreverse a hablar y alzar la voz desató una persecución inmediata por parte de lo que él llama el sistema. Las represalias. Sí, porque alega que de la noche a la mañana le bloquearon el acceso a todas sus cuentas bancarias, le cancelaron sus tarjetas y le restringieron sus perfiles en plataformas digitales. La reacción mediática ante todo este episodio fue un espectáculo en sí misma. Fue una reacción polarizada casi de manera instantánea. Por un lado, una parte inmensa del público en Internet estaba completamente dispuesta a creer cada una de sus palabras. Porque encaja con lo que ya sospechaban. Exacto. Validaba las sospechas más oscuras que han circulado sobre el campamento durante las últimas décadas. Pero por otro lado, gran parte de la prensa tradicional y los medios de comunicación comenzaron a desestimar sus palabras de inmediato. Hubo mucho escepticismo oficial. Los análisis de las fuentes muestran cómo el debate en los medios se centró rápidamente en cuestionar la salud mental del boxeador. Otros medios, por ejemplo, catalogaron todo el episodio como una táctica de marketing muy agresiva. Para generar ruido. Un ruido escandaloso para promocionar su pelea. Recordemos que tenía un combate programado para ese 20 de abril en Las Vegas contra Devin Haney. Se convirtió en un caso de estudio sobre cómo, frente a una acusación tan masiva e incómoda, la respuesta del ecosistema mediático suele ser atacar rápidamente la credibilidad del mensajero. Entonces, dejando de lado la especulación por un momento y poniendo las cartas sobre la mesa, con base en lo que sí está confirmado, ¿qué significa todo esto?
Tenemos un origen bohemio, periodístico, una lista de asistentes confirmada que concentra el mayor poder adquisitivo del planeta. Sí, la lista es innegable. Tenemos ceremonias frente a búhos de 12 metros de altura, menciones en correos oficiales del gobierno estadounidense y escándalos virales de atletas famosos. ¿Por qué sigue siendo tan relevante analizar la existencia del Bohemian Grove hoy en día? Si conectamos esto con el panorama general, la existencia misma de este enclave toca un nervio que es muy sensible en nuestra era. La falta de transparencia. Exactamente. Vivimos en una época en la que exigimos transparencia constante como sociedad. Queremos saber qué hacen nuestros líderes, queremos saber quién financia a qué político, cuáles son las verdaderas agendas de los dueños de los gigantes tecnológicos. Queremos ver todo. Todo. Sin embargo, en medio de este mundo hipervigilado y supuestamente transparente, persiste este punto ciego masivo. Un agujero negro de información en medio del bosque. La idea de que los hombres que deciden el destino de la economía global, el desarrollo de la inteligencia artificial y las leyes supremas se reúnan a puertas cerradas, lejos de cualquier escrutinio público, bueno, eso plantea preguntas muy legítimas sobre cómo se concentra verdaderamente el poder en el mundo. Es decir, nos demuestra que el poder no siempre usa traje y corbata frente a un micrófono dando una conferencia de prensa. Casi nunca, de hecho. Para quienes nos escuchan, comprender que existen estos espacios es fundamental para entender cómo fluye realmente la influencia global. No todo se decide en los debates públicos del Congreso. O en la ONU. Muchas veces, las decisiones más trascendentales o las alianzas políticas más fuertes se forjan en la informalidad absoluta. En el pasillo de un hotel, en un campo de golf, o, en este caso en particular, bajo la sombra de secuoyas milenarias mientras toman una cerveza. Es una perspectiva fundamental para cualquiera que quiera entender el mundo moderno. Aprender sobre el Bohemian Grove no se trata de comprar a ciegas cada teoría conspirativa que aparece en Internet. No, se trata de paranoia. No, se trata de iluminar esa arquitectura oculta de las relaciones humanas que operan en la cúspide de la sociedad. Y esto plantea una pregunta importante, que de hecho está respaldada por la historia misma del lugar. A ver. Recordemos ese lema del campamento que mencionamos antes. Arañas que tejen, no vengan aquí. La regla que prohíbe hablar de negocios. Esa misma. Una regla estricta que prohíbe hacer política. Sin embargo, hay un evento documentado históricamente que rompe esa regla de la manera más espectacular y aterradora posible. ¿Qué pasó? En septiembre del año 1942, durante una reunión dentro del Bohemian Group, un grupo de científicos y altos mandos militares se sentaron a discutir. 1942, en plena guerra. En plena Segunda Guerra Mundial. Y de esa conversación en el bosque surgieron los acuerdos y los lineamientos que dieron origen ni más ni menos que al Proyecto Manhattan. Es decir, la creación de la bomba atómica. Exactamente. La bomba atómica, sí, el arma más destructiva y definitoria de todo el siglo XX, nació paradójicamente en medio de un retiro de verano donde supuestamente está prohibidísimo hacer política o negocios. ¡Wow! Queda en el aire una incógnita fascinante para la reflexión personal. ¿Cuántos otros eventos históricos que han cambiado el rumbo de la humanidad, tratados comerciales, guerras o saltos tecnológicos, se habrán decidido de manera casual frente a una fogata? Bajo la atenta y silenciosa mirada de un búho gigante de concreto. ¿Qué forma de poner las cosas en perspectiva? Es una pregunta que seguramente nos dejará pensando mucho después de apagar el audio. Y con este pensamiento provocativo, cerramos nuestra exploración analítica de hoy. Agradecemos enormemente el tiempo que han invertido en acompañarnos a desentrañar los secretos, la historia y la inmensa complejidad de este bosque californiano. Nos encontraremos muy pronto en nuestra próxima inmersión.